Buenas gente, el día de hoy les voy a decir qué es One with Mark. Y antes de que te lo preguntes, no es una marca de trigo, jejeje. Bien, One with Mark es un cómic creado por Truck Stock Tiger 05, también conocido como Ronnie, y contando con una ayudante que sería Cali. Ella ayudaba en lo que serían algunos paneles y también ayudaba en las animaciones. Por ahí podemos ver cómo ayudaba y el estilo de Cali le estoy mostrando en pantalla, bueno, como lo pueden observar. Y se ve una contraposición entre estos. Y bueno, otro punto que quería tocar antes de comenzar con el resumen, porque sí, voy a hacer un resumen, sería de que, o sea, el cómic fue creado como pura sátira y terminó siendo todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque actualmente se es considerado el exponente de Byler en el fandom de Stranger Things. ¿Por qué? Porque dijeron, ay, mira, esa representación me encanta. Vamos a hacer la parte del Byler, ¿por qué no? Aunque Ronnie principalmente hizo el cómic solo para burlarse de los fans y del ship sobre todo. Y si quieres quejarte sobre que el cómic no representa a los personajes de Will y Mike como serían en la serie y representa el Byler y tiene muy mala representación, no te deberías de quejar por eso, porque prácticamente el cómic no fue creado como representación, sino como una simple sátira. Oh, bueno, y antes de seguir con la explicación, debo hacer el resumen para que entiendan un poco lo que voy a explicar lo siguiente, así que No te metas con Army. todo comienza con Will siendo despertado por Mike tras haber tenido una terrible pesadilla. Y pues Mike le dice nada más y nada menos que deberían de ir al Home Depot para comprar cosas, yo qué sé. Y bueno, como empiezan una discusión por así decirlo, y entonces Will termina aceptando ir a comprar con él. En el camino se termina encontrando un Wendy's. Mike y Will deciden ir ahí a comer, pero sin embargo el psicópata de Mike quema el Wendy's, incendia el Wendy's. No, y Will se queda sin comer. Bueno, lamentable. Ya, entonces ambos deciden irse por ahí, yo qué sé. Y en el camino Mike se fue un mapa. ¿Y sabes qué? No saben cómo regresar a casa sin el mapa. Y ahora están totalmente perdidos. Y antes de que se haga de noche, ambos deciden irse al granero que estaba enfrente de ellos. Y antes de que ambos tengan su momento romántico, les debo decir algo. Después de aquella madrugada que estaban durmiendo ambos, lamentablemente Will tiene presentimiento de que hay demogorgones. Ve a la ventana y su presentimiento fue tan real como mis ganas de que el Byler sea canon. Pero bueno, seguimos. Will y Mike escapan de ahí ya que los demogorgones los querían atacar. Obviamente, ni que te quieran hacer abracitos, que ya quisiera yo, pero bueno, seguimos. Bueno, después de aquello, Mike y Will deciden irse a una furricon, si sabes a lo que me refiero, una furcon, o como sea, una convención de furros. Bueno, se van ahí y Mike deja a Will solo. Bueno, Mike estaba ahí con los furros bailando, obviamente, mientras Will estaba ahí solito. ¿Y sabes quién aparece? El personaje que más odio, Tiffany, la furra. Por favor, alguien dígale que se vaya de ahí. Ya, bueno, seguimos, por decir mal altero. Tiffany coquetea con Will, obviamente, pero lo que Will no sabía es que Tiffany tenía, como para así decirlo, una pareja que era bastante celoso y le pega a Will, lamentablemente, le pega a Willcito y Will entonces se va a llorar detrás de una plantita. Después de eso, Mike se cansa de bailar con los furros y dice, ay, ya tengo que descender a este lugar. Entonces se va en busca de Will y entonces lo ve llorando detrás de la planta. Y al verlo llorar y con el ojo todo moreteado, porque o sea, ¿qué? Decide vengarse de todos los furros y quema el lugar.
Y ambos están ahí platicando un rato hasta que detrás de los escombros aparece Tiffany, viendo a Will. Cuando de repente, ¿sabes qué hace Will? Besa a Mike. El mejor ship, aquí iba el amor, chicos. Pero de repente una roca aplasta a Tiffany. Pero déjame decirte algo, hay peores destinos que la muerte. Tiffany tuvo uno de esos, ¿sabes? Cómo amo los finales felices. Ya, en fin, seguimos. Lo que seguía era que ambos tienen su escena romántica, todo. Una escena bastante gráfica que pueden leer en el Wattpad, que voy a estar dejándoles en la descripción el Wattpad, que está en español. Y bueno, se van a una puertita que estaba por ahí, creo que era un búnker. Y bueno, ¿sabes qué? El travieso de Mike se va a la computadora y rebusca y tiene la cuenta de Twitter de Estados Unidos y decide postearle algo a Rusia para que los bombarden. ¿Y sabes qué pasa después? Terminan siendo bombardeados por Rusia. Todo el ambiente estaba contaminado por energía atómica, pero el búnker donde estaban ellos estaba totalmente seguro y sin radioactividad. Sin embargo, ambos deciden salir ya que Will estaba siendo como que un poco agresivo con Mike. Y bueno, Mike se estaba imaginando que Will quería en el búnker. Y entonces ambos deciden irse por una escalera que prácticamente Will obligó a Mike a subirse. Ambos suben y en ese instante ambos como que toman un rumbo distinto y todo. Y Will termina yendo a un lugar que sería como, por así decirlo, su mente interna, donde va a una base donde según estaba Mike. Y bueno, ahí Mike tenía un cuadro idólatra, ¿sí? Muy egocéntrico de Mike, por su parte. Y bueno, me olvidé decir que en los pensamientos de Mike había como que revivido Tiffany y había una versión de Mike, demonio y otra ángel, pero el demonio lo mató Will. Sí, ¿qué te puedo decir? Y bueno, por su parte, Mike estaba ahí con el efecto de la marihuana. Sí, muy feliz. Y conoció a Bambi. Dios mío, chicos, conoció a Bambi. Ya. Y decide... bueno, después de eso creo que decidió buscar a Will. Y Will seguía ahí como que, por así decirlo, en estado vegetativo. Pero, oh, sorpresa, adivina quién encuentra a Will. Lo encuentra Eleven, mi personaje favorito y la que merecía más protagonismo, pero se le iban a dar, pero lamentablemente, ¿qué te digo? Cancelaron el cómic. ¡Qué salada el Eleven! Ni siquiera yo, Dios mío, pobrecita. Y ese fue el último panel que se publicó, ya que lamentablemente Ronnie canceló el cómic. Y ya te voy a explicar en un momentito por qué lo hizo, pero lo que puedo decir de esto es que Ronnie dejó una publicación sobre que decía de cómo iba a acabar One with Mark y todo eso. Y también de que hay una continuación por si quieres leerla. También te voy a estar dejando en la descripción el Wattpad donde está la publicación. Y también están los cómics, ya sea la continuación y One with Mark. Pero en español, obviamente. En la descripción te la dejo, ¿ok? Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? Bien, para esta parte estaré hablando sobre lo que es cosas del fandom de One with Mark y lo que sería su repercusión, ¿no? Porque a decir verdad, One with Mark fue bastante conocido y sigue siendo hasta hoy, que solo hace una semana fue su pico más alto. Y bueno, este cómic se caracteriza por, bueno, la dinámica es la del baile y su cancelación obviamente, ¿no? Y sobre todo también su estilo, que es bastante icónico. A decir verdad, One with Mark dejó como cosas buenas y también cosas malas, como por ejemplo ver los lados negativos de los fandoms y cosas así, ¿no? Pero sobre todo nos dejó con otros universos eternos que serían Ginofobia, que es un universo eterno de One with Mark, donde Will y Mike son chicas, ¿no? Y habían otros más que eran inspirados en
pero no he podido encontrar más. Simplemente el único que se me ocurrió para añadir acá es Ginofobia. Y bueno, acá te diré por qué cancelaron One with Mark. Y una cosa es ver lo que te dicen en TikTok y otra cosa es informarte. Pero yo la verdad es que me informé bastante y vi que, bueno, la verdad es que la desinformación en TikTok es bastante y se ha dicho que es por culpa de la fans del Eleven. O también se puede decir que es porque ha tenido bastantes polémicas, pero simplemente te voy a decir aquí la verdad. Bueno, la verdad es que Ronnie le perdió bastante interés al cómic, ya que gracias a las polémicas y cosas que hubo porque Ronnie últimamente ya no había actualizado tan seguido y entonces estaban inventando polémicas falsas, solo con tal de, yo qué sé, de que publique más, ¿no? Pero sin embargo lograron todo lo contrario, que sería que cancelaran el cómic y que solo nos dieran el guión de cómo iba a ser. Y bueno, voy a hablar del último punto que sería siendo lo que es la comparación de que hay entre South Park y es como Hell Park, su fandom, y Stranger Things a One with Mark. No mucho, sino es que he visto un TikTok que me ha como puesto a pensar eso, ¿no? Y bueno, ahí en pantalla les dejo para que vean la imagen. Y bueno, había visto muchos comentarios que decían de que Hell Park es peor o que One with Mark no tiene tuvo mucha popularidad como Hell Park o cosas de ese estilo, ¿no? Pero sobre todo me he puesto a pensar que ambos, o sea, si tú me preguntas a mí, yo digo que ambos la verdad es que sí tienen similaridades. Y se podría decir que ambos fueron bastante contribuyentes en su fandom. Como por ejemplo, tú le preguntas a una persona fan de South Park sobre Hell Park y probablemente te diga que sí. Y si no es que probablemente sea una persona mayor. Pero bueno, cosas así como que los fans de One with Mark le prestan más atención al cómic que al mismo Stranger Things. O que gente fan de Hell Park conoció South Park gracias a este universo alterno. Cosa que no es mi caso, pero sin embargo valoro mucho que Hell Park haya contribuido a que gente se una al fandom de South Park, ¿no? Y bueno, esa sería una comparación, ya que otra similaridad sería de que ambos están cancelados, lamentablemente. Y bueno, esas serían las mismas similaridades, ya que Hell Park es un universo alterno que se podría decir que, o sea, no se toma como sátira ni como chiste, pero sin embargo, One with Mark nació como una sátira y así se quedó, ¿no? Como un cómic que es una sátira, pero terminó volviéndose lo contrario, una representación al ship que hacía sátira y obviamente una burla. Antes de irme quería comentarles que ya tengo cuenta de TikTok y si tienen tiempo pueden ir a pasarse a verla y seguirme por ahí y darle like a mis publicaciones porque ahí subo contenido. Y bueno, también que pueden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis y darle apoyo a mi anterior video, que me gustó también que haya gente comentando, que sea dos comentarios pero alguien. Y me gustaría que los comentarios también me pusieran, yo que sé, borra la cuenta. O bueno, que me gustaría que pongan ideas del próximo video porque me estoy quedando sin ideas y probablemente subo 4 videos más y deje de estar en este canal porque no tengo muchas ideas, la verdad. Y si subo cualquier otra cosa, siento que, o sea, no sería muy relevante. Si tienen una idea de, yo que sé, alguna controversia del fandom de South Park o algún otro tema de One with Mark o fandom de South Park que quieren que hable, aquí estaré. Y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.